Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy os voy a presentar el que creo que es mi mejor proyecto hasta ahora, o por lo menos el que creo que puede ser mi mejor proyecto, pero todo dependerá de vosotros, ¿vale? Y esto va en serio, o sea, no es clickbait, esto dependerá de la gente. Estoy un poco nervioso, ¿vale? Vamos a ello directamente, yo creo que os lo puedo enseñar. En un principio, cuando estéis viendo esto, todo esto va a estar 100% público, o sea, lo vais a poder ver, cotillar, participar, toquitear, como queráis verlo y llamarlo, ¿vale? Entonces, os voy a compartir pantalla directamente y vamos a ello. ¿Cuál es el proyecto? Este es el proyecto, ¿vale? Ya lo dejé caer un poco con el último vídeo, con el vídeo del viernes, pero este es el proyecto. Se llama Recreando Componentes. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Todo esto viene a que la semana pasada hice un vídeo un poco inesperado o improvisado porque no pensaba que fuera a ser así, pero me lié a hablar de cosas que había estado haciendo y de cómo yo hacía las tareas y tal y cual. Y terminé creando el calendario de GitHub, ¿vale? No me preguntéis por qué, yo qué sé, pero terminó saliendo esto. Entonces terminé haciendo el calendario de GitHub. Y a lo largo de esta semana estuve pensando y dije, tío, pues a mí me gustó la experiencia de hacer el calendario de GitHub. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, me parece que es un buen ejercicio que te sirve un poquito para, yo qué sé, mejorar con React Native, para practicar tus habilidades de front, etcétera, etcétera. Y dije, tío, pues creo que podría estar muy bien hacer más componentes así, vamos a decir componentes icónicos, pues tipo el calendario de GitHub, pero puede ser también pues un post de Twitter, de Blue Sky o de lo que sea, o una foto de Instagram, o ya me entendéis, componentes que sean como muy reconocibles y muy tal, intentar pues un poco recrearlos, ¿no? Simplemente por practicar, con fines full educativos. Y luego encima pensé, tío, estaría muy bien que la gente hiciera sus propias versiones, es decir, que yo aquí tenga la mía de Casimso, pero que si tú, quien seas, haces otra, me aparezca aquí y podamos ver como las distintas versiones de estos componentes. Entonces, os voy a enseñar lo que es el repositorio de GitHub que he preparado y os voy a explicar un poco cómo es todo este proyecto. Este es el repositorio, es Recreando Componentes. Dejaré enlaces en la descripción, lo tendréis en mi perfil de GitHub, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, he intentado documentarlo todo lo mejor posible y tenéis aquí un README, etcétera, pero también quiero dejar claro que esto al final está en beta todavía, ¿vale? Entonces os animo a que participéis, pero también a que me dejéis comentarios sobre cómo lo mejoraríais. Entonces aquí esta es una pequeña descripción del proyecto, un índice de contenidos de lo que tenéis aquí, etcétera, etcétera. Eh, Aquí tenéis un poco el que será el enlace al, vamos a decir, target, yo lo he denominado target, que es como el componente que vamos a recrear cada semana, ¿vale? Yo lo haré, vosotros lo haréis, lo haremos todos juntos. Cada uno hará su propia versión. Entonces, el primero que he empezado es el calendario de GitHub, que yo os llevo ventaja porque ya lo tengo hecho, pero bueno, la idea es que a lo largo de la semana pues tengáis tiempo y además que sean cosas simples. A mí me llevó más o menos una horita hacerlo y yo tampoco estoy muy versado, ¿vale? Ahora os explicaré exactamente cómo funciona todo el proyecto para que veáis todo lo que os voy a dar y cómo podéis participar, porque está pensado para que incluso la gente que no sabe nada de React Native y que quiere empezar a utilizarlo, pues que no tenga ningún tipo de dificultad, ¿vale? De verdad, o sea, yo lo he intentado hacer lo más cómodo posible. Entonces, ya veis que me faltan algunas secciones por describir y todo esto, la estructura, etcétera. Pero bueno, aquí en contribuir tenéis este enlace a lo que es la guía de contribución. Espero que funcione el link. Hostia, ha funcionado el link, increíble. Vale, tenía miedo. Y aquí os avisa un poco, ¿vale? De nuevo, me faltan cosas por escribir y tal y cual, pero bueno, te describe un poco el proceso que tenéis que seguir, desde clonar el repositorio, eh, yo qué sé, crearos vuestra propia rama, crear el directorio con vuestro componente, luego hacéis el commit, hacéis el push y hacéis una pull request, ¿vale? Esa es un poco la descripción de lo que tendréis que hacer. Ya digo, a lo largo de toda esta semana y todas estas primeras semanas voy a seguir documentando más, dejándolo todo un poco más claro, etcétera, etcétera, para que no tengáis ningún tipo de problema. Pero yo creo que está muy, muy cómodo, ¿vale? Aquí en la carpeta src, Surce o como la queréis llamar, es donde está toda la magia. Todas estas carpetas de app, assets, etcétera, y este archivo de generate component index, no vais a tener que tocar nada. Eso son cosas de cómo funciona el proyecto.
¿vale? No vais a tener que tocar nada. A vosotros lo que os interesa es esta carpeta de targets. Aquí, en esta carpeta de targets, tendréis pues numeradas desde la 00, que es la template, pues luego todas con el resto de targets, ¿vale? La template, para que la veáis, simplemente incluye una pequeña descripción de cómo funcionan estas carpetas, que simplemente pues van a tener el archivo readme, el data y luego el... Ay, esto lo tengo que quitar porque esto no está aquí. Bueno, me he equivocado. Y el archivo data, literalmente va a ser una función de este estilo que la llamaréis y os devolverá los datos, ¿vale? Esto lo vais a ver mucho más fácil si entramos ya directamente al primer target, que es el GitHub Calendar. La idea es que cuando avance una semana, esto esté literalmente en blanco, no tendréis aquí una carpeta que aparezca Casimso, sino que tendréis solo estos 3 archivos, ¿vale? Entonces, lo que tendréis será el nombre del componente, la descripción, un enlace donde podréis ver el componente directamente. Si pincháis aquí, pues en este caso os llevará a mi perfil para que podáis ver un ejemplo de este componente, digamos, en la vida real o en la aplicación real y que podáis analizarlo un poco, ¿vale? Todo esto se trata de que no copiemos el código fuente ni muchísimo menos, sino es con fines educativos, que veáis un poco el diseño, que os lo toméis como si fuera un diseño de Figma. Y digáis, tío, pues a ver cómo lo recreo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en este archivo README yo os dejaré un poco la descripción, una captura de pantalla, etcétera, etcétera. Aquí os digo, pues este componente es conocido por toda la comunidad de desarrolladores. Se caracteriza por mostrar un calendario de calor de las contribuciones realizadas durante el último año. Entonces, aquí os hago una pequeña descripción de los datos que yo os voy a dar, que es el archivo data te dará un array de números en el que cada día es un número de 0 a 5, ambos incluidos, que representa el número de commits de ese día. Adelante. Y ya está. Y entonces aquí luego también os dejo algunas sugerencias de cosas que podéis hacer. Hazlo responsive, es un calendario que pasa con años anteriores, el input de data está bien, pero no necesitas más información. Estas son cosas que yo, por ejemplo, no he incluido, ¿vale? Si nos vamos aquí a ver en la web, os fijaréis que el calendario de GitHub pues te permite seleccionar otros años, tiene aquí estas cabeceras que te indican los meses, esto que te indica los días de la semana. Yo, por ejemplo, en mi versión no lo he incluido. Si vosotros en vuestra versión os lo queréis currar un poco más, pues podéis meter todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la función de data que yo os he dado, pues podéis en vuestro propio componente, que ahora veremos exactamente cómo lo vais a hacer, podéis en vuestro propio componente escribiros una función nueva que es de otro tipo de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, para participar, lo único que tenéis que hacer es crearos una carpeta en todo esto en vuestra rama, luego haciendo una pull request, etcétera, etcétera. Pero bueno, crearos una rama con vuestro nombre de usuario, muy importante, ¿vale? Con vuestro nombre de usuario de GitHub. Y aquí simplemente pues os metéis un archivo que se llame target.tsx, ¿vale? Entonces, aquí como veis, yo tengo mi, mi componente, que es mi GitHub Calendar. Esto es lo que vosotros tendréis que hacer. Tendréis que importar la función que os dará los datos, ¿vale? Y aquí os importáis los datos. Entonces yo aquí ya he creado todo mi componente, que pues ni bien ni mal, podría estar mucho mejor, por supuesto, pero bueno, esto al final sirve para aprender y ya está. Es el primero que hago. Y ya está. Y no tenéis nada que hacer, nada más. Simplemente creáis vuestra carpeta con este archivo, abrís una pull request cuando lo terminéis para que yo pueda revisarlo y me asegure de que no habéis tocado nada más en el proyecto y tal, que de repente no me va a explotar esto. Y ya está. Porque este archivo de componentindex.ts viene de aquí, del generate component index, que esto es un script que digamos que en la fase de, no sé si llamarlo compilación o precompilación del proyecto, pues está generando todos estos archivos para incluir bueno, pues, vuestros componentes y todos los componentes en general y que puedan aparecer en la aplicación, ¿vale? Entonces, si vosotros creáis una carpeta con vuestra versión del componente, con ese archivo target.tsx y lanzáis la aplicación, en un principio debería aparecer aquí abajo vuestro componente. ¿Vale? No sé en qué orden aparecerán, no sé si por orden alfabético, no sé cómo se ordenarán las carpetas, no lo sé. Conforme esto vaya creciendo y vaya avanzando un poco más, pues iremos definiendo un poco cómo van a funcionar las cosas. A mí me parece que puede ser muy interesante. Como veis, aquí además va a aparecer vuestro nombre de usuario en GitHub. O sea, esto está
programado para que sea así, ¿vale? Yo no he escrito aquí Casemso, sino que me está pillando el nombre de la carpeta, etcétera. Y aquí, esto es un enlace a vuestro perfil de GitHub, literalmente. Por eso digo que es muy importante que nombréis la carpeta con vuestro nombre de usuario de GitHub. Porque así, pues, si alguien ve vuestra versión del componente y dice, tío, qué guay está hecho, va a poder ir a vuestro perfil de GitHub y ver vuestros proyectos, vuestras cosas, etcétera. Yo creo que puede ser una forma muy guay de que un poco participamos todos en un proyecto colaborativo, no voy a decir open source, pero colaborativo, o sí que entra dentro de la definición de open source. Creo que no entra dentro de la definición de open source, por lo que estuve viendo, por tema de licencia y tal y cual, creo que no entra dentro de la definición. Pero bueno, que creo que es una oportunidad muy buena para todos de que participéis en un proyecto colaborativo, de que hagáis vuestras pull requests, las metáis aquí, de que enseñéis vuestro perfil de GitHub para tener un poco más de visibilidad, que la gente pueda ver vuestros proyectos e incluso, chico, si el día de mañana tenéis aquí una pull request metida que se puede ver, pues que incluso podáis hacer una publicación en la red social que queréis, LinkedIn básicamente la que queráis, diciendo, he participado en un proyecto colaborativo, bla, 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 bla. A ver, igual es que yo soy muy idealista, yo no sé realmente el impacto que puede tener esto y literalmente dependerá de vosotros, ¿vale? O sea, de cuánta gente quiera participar, etcétera, etcétera. Como digo, esto ahora mismo va a estar en beta. Cuando digo beta, me refiero a que durante sobre todo las primeras semanas va a estar sujeto a cambios. O sea, de hecho, por ejemplo, me he dado cuenta justo cuando he ido a grabar este vídeo que tengo que hacer un commit para fixear una cosa porque si no, no funcionará bien, ¿vale? Entonces eso, durante las primeras semanas, pues un poco de paciencia, pero la idea es que esto se establezca de una forma un poco, se asiente, por así decirlo, y sea todo un poco más automático, ¿vale? Entonces, ya está. No sé si me he alargado demasiado, no sé si vais a tener dudas o lo que sea, os leo en comentarios. Decidme qué os parece. A mí, la verdad que me parece muy buena idea, pero claro, es porque la he tenido yo. Entonces, decidme qué os parece y espero con ansias a la primera pull request del proyecto. ¿Quién será el o la afortunada? Bueno, un saludo, espero que hayáis tenido un buen fin de semana y que arranquéis la semana con ganas.